Fuegia Podcast. Un encuentro de autores de Fuegia, revista de estudios sociales y del territorio del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado perteneciente a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Fuegia es una revista académica que, desde la realidad de la investigación de los estudios sociales en Tierra del Fuego y Patagonia, se abre a la recepción de propuestas de otras procedencias, con el objetivo de producir un espacio de intercambios que aporten nuevas vías de crítica y debate. Volumen 5, número 2, año 2022 de la revista Fuegia. Dossier, prácticas, saberes y experiencias no hegemónicas en la Argentina, fines del siglo XIX y siglo XX. Final del recorrido. El tren es tuyo, cuídalo. La operadora ferroviaria de Trenes Argentinos y el personal de a bordo que los acompaña se encuentran a tu disposición y les da la bienvenida. Gracias por elegirnos. El tren. Hombres, mujeres, Historias y memorias del mundo ferroviario. Un mundo típicamente masculino. Sobre rieles marginales de ese mundo de varones, el trabajo, las experiencias y los testimonios de muchas mujeres han agitado la historia, interpelando y cuestionando los relatos hegemónicos. Locomotoras que en el susurro obligado por un universo de varones motorizan un murmullo cuya potencia fue capaz de crear lazos, sentidos y horizontes impensados. ¿Cómo han podido algunas mujeres generar en mundos típicamente masculinos espacios colectivos y transformadores? ¿De qué modo fue posible conducir esos espacios, sostenerlos y hacerlos crecer? ¿Qué alcances, efectos y enseñanzas implican esas experiencias? En el artículo titulado El tren de las artes, la agencia femenina en la empresa ferroviaria 1985-1989, la autora Luisina Agostini aborda un proyecto cultural que bajo el nombre El tren de las artes recorrió todo el país entre 1985 y 1989. A partir de diversos testimonios de su trabajo, Agostini analiza esa empresa cultural gestionada y conducida por una artista y trabajadora ferroviaria. De ese modo, la autora reconstruye la experiencia del tren de las artes y la sitúa en la historia argentina del ferrocarril, preguntándose específicamente por el alcance y limitaciones de la agencia femenina dentro de un mundo laboral poblado de varones. El artículo de Agostini integra el dossier titulado Prácticas, saberes y experiencias no hegemónicas en la Argentina, fines del siglo XIX, siglo XX. Este dossier fue coordinado por la doctora Paula Cedrán y la doctora Dolores Rivero y se publicó a finales del año 2022 dentro del volumen 5 de la revista Fuegia. Los trabajos que integran el mencionado dossier indagan y se cuestionan sobre experiencias no hegemónicas, marginales, conflictivas o minoritarias en distintas esferas de la vida social en Argentina. Desde Fuegia Podcast dialogamos con Luisina Agostini sobre el proceso de investigación y escritura de su trabajo. Luisina Agostini es doctora en Historia, magíster y especialista en Ciencias Sociales y Humanidades. Es becaria postdoctoral del CONICET con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones Sociohistóricas Regionales ubicado en Rosario, Santa Fe, y se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Rosario. Fuegia Podcast. Luisina, ¿podrías sintetizar el encuadre metodológico y objetivo de tu artículo? La centralidad metodológica en este artículo está dada por el análisis de la oralidad como fuente que me permite situar las experiencias concretas, conocer aquello que no está registrado en otros documentos para problematizar las biografías insertas en los procesos sociales. El objetivo entonces no es solamente recuperar esta experiencia e historizarla, sino visibilizar la existencia del trabajo femenino en la empresa ferroviaria. Analicé entonces
el legajo personal laboral de esta trabajadora ferroviaria, de Nelly, y esto, sin dudas, me permitió complejizar los testimonios orales y atender a temas y problemas que corresponden a la situación laboral femenina en el ferrocarril. ¿Cómo nació tu interés por el tema de este trabajo y en qué marco indagatorio se inscribe? Mi trabajo forma parte de las indagaciones que mi tesis doctoral tuvo sobre el empleo femenino en el ferrocarril, pero este texto intenta reponer la experiencia de Nelly porque nació en Laguna Paiva, localidad santafesina, surgida al calor de los talleres ferroviarios a comienzos del siglo XX, que es una de las comunidades obreras objeto de mi tesis doctoral. El hallazgo de esta mujer ferroviaria, como paivense y trabajadora, en otro espacio, en Buenos Aires, no en Laguna Paiva, me interesó para poder mapear su trayectoria laboral y además para explicar su agencia en la formación del Tren de las Artes, este emprendimiento cultural que la tuvo como protagonista. Luisina, ¿podrías comentarnos y ampliar cómo fue trabajar con fuentes ligadas a un pasado reciente a partir de la actividad y el testimonio de Nelly en el Tren de las Artes? Los testimonios de Nelly y también de su compañera, de Mónica, se convirtieron en fuentes significativas, irreemplazables, preciosas, porque encierran las subjetividades. Al decir de Portelli, nos dicen no solo lo que hizo la gente, sino lo que deseaba hacer, lo que creían estar haciendo y lo que ahora piensan que hicieron. Los testimonios orales tienen la virtud de poder transmitir emociones, reflexiones desde el presente, en el que el entrevistado relata y vuelve a vivir, pero con la distancia del tiempo, aquello que lo marcó, aquello que el entrevistador le pregunta. También, las emociones son constitutivas de la experiencia social que historizamos. No se trata de expresiones que acompañan el relato, ni tampoco ocupan un lugar marginal en los mismos, sino que conforman el discurso que se comparte y se construye junto a quien los interroga. Cuando estudiamos historia buscamos fuentes que nos permiten explicar procesos vividos por varones y mujeres, procesos compuestos de acontecimientos que no solo fueron significativos para quienes los transitaron, sino que para nosotros, que los estudiamos, son importantes. Cuando a través del relato de Juan Carlos Sena, militante y ex ferroviario, conocí sobre la experiencia del Tren de las Artes en la empresa Ferrocarriles Argentinos entre 1985 y 1989, el nombre de Nelly Rebeque protagonizó los recuerdos de Juan Carlos. Por lo tanto, entrevistar a Nelly significó la posibilidad de establecer un diálogo mediado por la historia, preguntar sobre su vida para invitarla, desde el presente, a repasar y repensar sobre aquello que la había marcado. También, y como el ferroviario es un mundo históricamente masculinizado, es que escribir sobre esta experiencia femenina y colectiva, ya que en él integró un grupo de trabajo compuesto por varones y mujeres, me permitió reponer la historia del mundo laboral ferroviario desde la perspectiva de género, necesaria para atender a las complejidades de la tensión género y trabajo. Luisina Agostini, autora del artículo El Tren de las Artes, la agencia femenina en la empresa ferroviaria, 1985-1989. En la historia del ferrocarril argentino, la experiencia del Tren de las Artes no integra documentos ni registros oficiales. Al margen de los archivos de papel, esa empresa cultural resistió al paso del tiempo a través de las voces y la memoria de personas como Nelly que vivieron y motorizaron. Voces que tensionan lo escrito y hacen posible reconfigurar los puntos de vista sobre la historia. Con su artículo, Luisina Agostini nos invita a conocer entonces la interesante empresa cultural del Tren de las Artes y a reflexionar no solo sobre el lugar de Nelly como hacedora de ese proyecto, sino también acerca de los roles de la mujer en las actividades ferroviarias del siglo XX en Argentina. Agradecemos, Luisina, tu participación en Fuegia Podcast e invitamos a los oyentes a leer este artículo del dossier y los demás trabajos publicados en el número 2, volumen 5 de la revista Fuegia. Fuegia Podcast, un encuentro de autores y autoras de Fuegia, revista de estudios sociales y del territorio del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado, perteneciente a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Fuegia es una revista académica en línea de acceso libre, con publicación semestral. La recepción de trabajos está abierta de manera permanente. Encontrá todas las ediciones en www.untdf.edu.ar/Fuegia. Fuegia Podcast.
Arte y operación técnica, Noelia Mangín. Una realización de Radio UNTDF.